Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre los tipos de sustrato que podemos utilizar para nuestras plantas de interior. Me preguntáis con mucha frecuencia qué tipo de tierra o qué tipo de sustrato podéis poner a calateas, singonios, filodendros y bueno, quería hacer un vídeo explicándoos las propiedades de cada uno de los tipos de sustratos orgánicos y minerales que tenemos para que vosotros sepáis qué mezcla utilizar en función de los cuidados que requiera vuestra planta, es decir, si necesitan más riego o menos, y así vais a poder tomar mejor la decisión del tipo de mezcla o sustrato que podéis poner a vuestras plantas. Entonces, en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer va a ser repasar todos los tipos de sustrato que tenemos, orgánicos y minerales, y cómo los podéis enriquecer y adaptar a las necesidades de cada una de vuestras plantas y también al clima de la ciudad en la que viváis, porque igual si vuestra ciudad es más húmeda, pues podéis tender a mezclas de sustrato que ayuden a drenar, y si vivís en ciudades de clima más seco, pues igual lo que necesitáis es un sustrato que retenga más agua, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy básicamente. He traído aquí toda la colección de sustratos que tengo, me he dado cuenta de que me he olvidado de la corteza que es para orquídeas, pero bueno, no pasa nada porque creo que los más importantes los tengo aquí. Así que vamos a empezar con ello. Recordad, que no sé si lo he dicho o no, pero bueno, recordad simplemente que vamos a ver mezclas para plantas de interior. Es concretamente lo que vamos a ver. No vamos a ver sustratos para cactus y suculentas, pero encantada hago otro vídeo hablando sobre el tema. Entonces, en cuanto al sustrato, los sustratos o la tierra al final, que es lo mismo que el sustrato, es donde vive nuestra planta. Entonces tiene que tener determinadas características para que la planta se pueda desarrollar de forma correcta. Entre esas características está que contemos con un sustrato poroso, es decir, que tenga huecos y que tenga poros para que pueda entrar el aire. Es importante que las raíces se oxigenen y es algo fundamental. Además, también hay que contar con un sustrato que tenga un buen drenaje, es decir, que si hay un exceso de agua pueda sacar el agua y no se quede encharcada. Por otra parte también, igual que el drenaje es importante, también es fundamental que el sustrato chupe el agua y se empape para que pueda aportar agua a las raíces y para que éstas se hidraten bien. Ya que hay que encontrar un buen equilibrio, ¿no?, entre ese drenaje y ese absorber el agua. Otro elemento fundamental que tiene que tener nuestro sustrato también es la capacidad de retener nutrientes y liberarlos para que las raíces los absorban. Y básicamente diría que esas son las propiedades que debe tener el sustrato. ¿Cómo podemos componer nuestros sustratos? El sustrato tiene que tener siempre una base, que es sustrato o tierra, y luego la vamos a enriquecer con determinados materiales minerales, que son los que tengo por aquí, que a continuación os explico. Cada uno de ellos tiene unas propiedades y hará que el sustrato pues retenga más agua, drene mejor o que tenga más nutrientes, ¿no? Con esta serie de sustratos minerales que os enseñaré después, lo que vamos a conseguir va a ser precisamente eso, enriquecer la mezcla base. Pero tenemos que elegir un material para nuestra mezcla base. Y principalmente lo más utilizado y lo más estándar es esto que tengo aquí, que es sustrato universal. El sustrato universal está hecho a base de turba negra, turba rubia generalmente, un poquito de perlita y fibra de coco. El componente que utilizan y el porcentaje de cada uno de los ingredientes o elementos varía en función de la marca, no siempre son iguales, pero en general el sustrato universal suele ser un sustrato rico en materia orgánica para que las plantas puedan nutrirse y crecer bien. Suele ser un sustrato que tiende a apelmazarse con el paso del tiempo porque no es muy poroso, es decir, su textura es de grano fino, no tiene mucha granularidad y eso lo que hace es que se pueda almacenar menos oxígeno en la tierra y que por tanto las raíces se alimenten peor. Y es por eso que será bueno que le añadamos elementos que aumenten esa porosidad de la tierra. Y además también es un sustrato que de por sí tiende a chupar mucho agua, acumula mucho agua y no drena excesivamente bien. Por tanto también añadir elementos que le ayuden a drenar será beneficioso. Entonces, el sustrato universal es una de las bases que podemos utilizar para nuestras plantas, pero también podemos utilizar, por ejemplo, fibra de coco, que es esto que estáis viendo aquí. No tenía ahora mismo fibra de coco suelta, a ver, que se me cae todo. No tenía la fibra de coco suelta, pero vamos, la podéis comprar o en bloque, voy a quitar el plástico para que lo veáis mejor, la podéis comprar o bien en bloque o bien suelta. Cuando la compréis en bloque es que está prensada y lo único que hay que hacer es meterla en un balde de agua para que se suelte. Se hidrata, se suelta y luego se utiliza como un sustrato normal, ¿veis? Esta es la fibra de coco. La fibra de coco, como su propio nombre indica, son las fibras del coco real, que es una base de sustrato también muy buena y que yo estoy empezando a utilizar en muchísimas de mis plantas. Siempre he sido más de sustrato universal, pero últimamente estoy probando la fibra de coco y me está yendo muy bien. Y lo bueno que tiene la fibra de coco es que
permite muchísima aireación, porque las fibras permiten que entre mucho oxígeno y que las raíces estén muy aireadas. Además, absorbe bastante agua, es decir, mantiene el sustrato, ¿no?, y las raíces bastante húmedas para que se puedan hidratar bien, y sirve como aislante. Si tienes plantas, por ejemplo, en la terraza, o cuando llega frío tienes plantas tropicales y, bueno, las tienes sometidas a frío, colocar fibra de coco hace como aislante y protege a las raíces de las temperaturas tanto muy frías como muy cálidas. Y es un material muy interesante que, si no habéis probado, os invito a probar. Os recomiendo comprarlo prensado como yo porque es bastante más económico. Entonces, estas serían las dos bases que podemos utilizar para nuestro sustrato. Sustrato universal o fibra de coco. Hay más, estas son las que yo con más frecuencia utilizo. Y para mejorar sus propiedades, lo que podemos hacer es enriquecerlas, como hemos dicho, con diferentes elementos. ¿Cuáles, por ejemplo? Pues vamos a empezar con la perlita. La perlita es este material volcánico. Tenéis que tener cuidado cuando la manipuléis. Os aconsejo que la mojéis para que no suelte polvo. El polvo de la perlita no es nada beneficioso y es por eso que voy a sacar muy poquita. Fijaros, esto es la perlita. Si lo mojáis no sale polvo, lo que os digo, y podéis manipularlo sin respirar ese polvo que no es demasiado bueno. Esta es la perlita y lo que hace es un material muy fino, muy ligero, que pesa muy poco, y la particularidad que tiene es que aumenta la porosidad de la tierra cuando lo utilizamos, y lo que hace es que el agua drene mejor. Es decir, cuando aplicamos una mezcla de perlita a nuestro sustrato, lo que sucede es que cuando regamos, por ejemplo con sustrato universal, el agua sale antes, porque al haber piedrecitas y al incrementar los poros, la porosidad de la tierra, facilitamos que haya más cavidades para que haya oxígeno en la tierra y que además el agua salga más rápido. Lo que beneficia, por ejemplo, entre excesos de riego o posibles encharcamientos. Va a facilitar esa salida del agua y es un componente que está bastante bien y ayuda a mejorar en ese sentido drenaje y porosidad de la tierra. Además, la perlita no solo se utiliza para enriquecer nuestras mezclas de sustrato, también es un medio de cultivo. Medio de propagación. Yo he utilizado la perlita para propagar, por ejemplo, suculentas o para propagar pequeños esquejes para que les salga raíz. Es un material que sirve y que está muy bien. Lo que ocurre es que tiene un inconveniente, y es que la perlita no mantiene húmeda mucho tiempo, es decir, se seca rápido, y eso provoca que cuando lo utilizamos para reproducir esquejes necesita mucho aire y humedad. Por tanto está bien en perlita, lo que pasa es que tendremos que rellenarla cada cierto tiempo, pero en nuestra mezcla de sustrato, si utilizamos perlita, vamos a facilitar el drenaje, pero no vamos a asegurar que la tierra esté húmeda más tiempo, porque lo que os digo, la perlita retiene el agua, pero la suelta rápido, no es un medio que se mantenga húmedo mucho tiempo. Como contraposición a la perlita tenemos la vermiculita, que es este material que tengo aquí, que aumenta también la porosidad de la tierra, porque tiene esta granulometría, no sé si lo veis, son como, sí, piedrecitas doradas, alargadas, que cuando las mojas doblan su tamaño. Es increíble lo que incrementa. Y la vermiculita sí retiene más tiempo el agua. Es decir, si tenéis una calatea o una planta tropical que necesite mucho agua, os recomiendo que echéis al sustrato vermiculita, sustrato universal, o al que tengáis perlita, porque lo que vais a conseguir va a ser que la tierra se mantenga húmeda por más tiempo. Vais a tener que regarle con menos frecuencia y las raíces o la tierra le va a costar más llegar a secarse por completo, y por tanto la planta se va a encontrar más a gusto, porque lo que quiere es tener humedad en las raíces. Una pregunta que me habéis hecho mucho también es: ¿podemos usar perlita y vermiculita en la misma mezcla? Sí, podéis usar perlita y vermiculita sin ningún inconveniente, porque la perlita, como digo, lo que va a ser facilitar el drenaje, que salga el agua más rápido, y la vermiculita lo que va a hacer es retener agua y hacer que la tierra permanezca húmeda por más tiempo. Por lo tanto, sí las podéis utilizar de forma conjunta. Luego hay otro material que utilizo mucho y por el que también me preguntáis, que es la arcilla expandida, más conocida, creo, como leca, que es esta que veis aquí. Esta es la arcilla expandida. La podéis utilizar de varias formas. Por ejemplo, yo la utilizo mezclándola con el sustrato, lo mismo. Si tengo un sustrato universal, puedo utilizar arcilla expandida para conseguir el mismo efecto que hace la perlita. La arcilla, al tener esta granularidad y ser grandota, lo que hace es que haya más poro en la tierra, que haya más huecos para que haya oxígeno y las raíces puedan alimentarse de forma correcta. Y además también va a facilitar que el agua salga. Va a facilitar el drenaje del agua, que el agua escurra y salga de la maceta, que no se quede estancada. Por tanto, es bastante beneficioso. ¿Qué pasa? Que la leca se seca muy rápido.
igual que la perlita, la mojas y enseguida se seca, no retiene agua. Por tanto, si vais o queréis un tipo de sustrato que mantenga humedad porque vuestra planta os la pide o la requiere, no es el material más adecuado, a no ser que lo mezcléis, por ejemplo, con vermiculita, que en ese caso sí podría funcionar. Y esta leca también lo utilizo mucho en mi caso para propagar plantas, igual que la perlita. Hago cultivo de plantas, incluso algunas las he tenido durante meses, plantas ya maduras, no plantas, no esquejes o no plantas nuevas. Las he tenido en leca, las he cultivado aquí y la verdad es que crecen de maravilla. El único inconveniente es que se seca muy rápido y hay que estar mojando y rellenando de agua el recipiente donde la tengas. Para que lo tengáis en cuenta. Y luego hay otro material que a mí me encanta, que es la lechuza pon, que tengo aquí un pequeño envase, que es una mezcla de diferentes piedras volcánicas. La lechuza pon lleva un poquito de piedra gómez, ceolita y más, está muy mojada, y más piedras o más rocas volcánicas, que es esta, que ya me habéis oído hablar de la lechuza pon muchas veces. La lechuza pon me encanta porque, aparte de que tiene buena granulometría, incrementa la porosidad del sustrato, facilita el drenaje porque el agua en cuanto la echas sale, también retiene agua. Es un material que retiene mucho agua y tiene una capilaridad increíble. Es decir, tiene todas las propiedades que necesitamos para el correcto desarrollo de las raíces de nuestras plantas. Facilita oxígeno, drena, retiene agua y también retiene y libera nutrientes, que no os lo he comentado, pero la perlita, la arcilla desde luego no lo es, y la vermiculita tampoco mucho, no facilitan o no ayudan a esa liberación de nutrientes. Sin embargo, la piedra pómez y la lechuza pon, que tiene en gran parte su componente es piedra pómez, sí lo hace. La vermiculita es un sustrato mineral en el que yo directamente estoy cultivando algunas de mis plantas, como un santosoma que se ha puesto enorme en este tipo de sustrato. A mí me gusta y lo utilizo para plantas que requieren mucho agua, porque al final, cuando tienes que tener un sustrato encharcado a base de sustrato universal, fomentamos mucho la aparición pues, de mosquitos y de todo tipo de bichos, de hongos. Es fácil, ¿no?, que aparezcan pues, bacterias, infecciones o bueno, cualquier tipo de plaga. Sin embargo, la lechuza pon, al ser un sustrato mineral, evita ese tipo o imposibilita esa aparición de plagas y de enfermedades y además mantiene la tierra o el sustrato muy húmedo, por tanto las raíces súper hidratadas y drena muy bien. Es un material increíble que sí retiene la humedad, dura, vamos, yo os digo que este está húmedo y lo pasé a esta bolsa, que fue lo que me sobró de un trasplante hace semanas, y sigue húmedo, dura húmedo mucho tiempo y la verdad es que es un gusto utilizarlo y para mí ha sido todo un descubrimiento. Un material similar a la lechuza pon es la piedra pómez. Yo no la he encontrado para cultivar con ella, es decir, no la he encontrado en viveros ni en Amazon, no he tenido como facilidad para comprarla y es por eso que utilizo lechuza pon. Pero si vosotros tenéis posibilidad de contar con piedra pómez, os recomiendo también que la probéis porque es un tipo de sustrato excelente. Os sirve tanto para combinar con sustratos universales o con vuestro sustrato base, como para cultivar directamente vuestra planta en ella. Pero yo os recomiendo que la utilicéis para cultivar directamente en caso de que sean plantas que requieran mucha humedad. También se puede cultivar para plantas que no requieran tanto agua y la clave es regar menos y ya lo tendríamos regulado, pero bueno, ya que es un material que fomenta la capilaridad, ¿no?, y el estar muy mojado e hidratado, lo conveniente o lo que a mí la lógica me dice es que lo utilicemos para plantas que sí requieran riegos abundantes. Y por último, os quería hablar también de los abonos. Cuando tenemos o cuando preparamos una mezcla, un sustrato para plantas, es importante tanto el sustrato base que vayamos a poner, que puede ser sustrato universal o fibra de coco, como los diferentes elementos minerales que hemos hablado que podemos ponerle, que pueden ser perlita para drenar bien, para mí este es un básico, podemos poner vermiculita para retener más agua, o en vez de perlita podemos utilizar arcilla expandida, o piedra pómez, lechuza pon, incluso piedras os podrían servir para incrementar la porosidad y drenaje. Piedras directamente os podrían también servir mezclándolo con el sustrato, pero aparte de eso también tenemos que utilizar algún tipo de abono o materia orgánica que facilite, estimule el crecimiento de la planta y que dé nutrientes, y en ese caso el que yo utilizo y os recomiendo es este que tengo aquí, que como podéis ver me paseo un poco con el tamaño, que es humus de lombriz. A mí lo que más me gusta y siempre añado a todas mis mezclas de sustrato es humus de lombriz porque es muy rico en nutrientes y estimula y favorece el crecimiento de las plantas. Por tanto, os lo recomiendo por si queréis utilizarlo también en vuestras mezclas. Si os estáis preguntando qué cantidad hay que utilizar de cada uno de estos complementos, ¿no?, que hemos visto que nos van a ayudar a enriquecer el sustrato, os diría que aproximadamente, como mucho,
un 20% un 20% sí, el sustrato mineral, un 80% el sustrato base. Es decir, echaríamos el 80% del sustrato universal, un 20% de perlita para que drene bien, o un 20% de vermiculita o de arcilla expandida y luego un 10% de abono. En el caso del abono, os recomiendo que miréis bien las cantidades que indican, porque por ejemplo para el humus de lombriz te dice con mucha claridad en el envase cuánto debes aplicar por cada maceta. Entonces para que lo tengáis en cuenta, y el abono os fijéis siempre la recomendación del fabricante. Y más cosas que os quería contar, me estoy acordando sobre la arcilla expandida, sobre la leca. Os he dicho que lo podéis utilizar tipo perlita para incrementar la porosidad de la tierra y para facilitar drenaje, pero también podéis utilizarlo, por ejemplo, en el fondo de la maceta para que drene bien. Es decir, podéis mezclarla con la tierra y luego ponerla en el fondo de la maceta para facilitar drenaje y que salga el agua mejor. Y también podéis poner la leca encima de la maceta, o sea, en la parte superficial de la tierra, cubrirlo todo con leca, que eso es algo que hago mucho y muchas veces me preguntáis por qué, y aprovecho para contároslo. Pongo leca por encima de la maceta, primero para que la tierra, cuando tengo plantas en la terraza, no se me levante, porque cuando hace aire, pues muchas veces la tierra sale y bueno, pues me pone la casa perdida. Entonces con la leca, que tiene más peso, evita que se me levante la tierra. Y también lo hago para retener un poco la humedad en la tierra. Es decir, si tengo una planta que necesita bastante agua o que no la riego con demasiada frecuencia, al poner la leca lo que evito es que el agua que hay en la tierra se evapore más rápido. Hay otros métodos de mantener la humedad, sí, por ejemplo, echar vermiculita, que podría ser, o esa mezcla de vermiculita, ¿no? Pero para cuando no lo tienes, la verdad es que la leca viene bastante bien, así te ayuda a que la tierra aguante un poquito más húmeda durante algo más de tiempo y te evita que el aire te levante la tierra de la maceta. Y creo que os he contado todo lo que os quería contar sobre sustratos. Espero no haberme dejado nada y ojalá me haya explicado con claridad. Y fijaros, sí que me estoy dando cuenta que no os hablo del musgo. Quería hablaros también del musgo antes de cerrar, aunque me estoy extendiendo un montón en el vídeo. Quería hablaros sobre este tipo de musgo también para que entendáis para qué se utiliza y cómo lo podemos aplicar. El musgo es un material que es muy adecuado para esquejes o para multiplicar plantas. ¿Por qué? Porque las plantas, cuando tenemos un esqueje o cuando una planta es muy nueva, sobre todo lo que necesitan es mucha humedad, mucha humedad, tener la tierra muy húmeda, tener mucha humedad ambiental y mucha aireación. Y el musgo, que es este material que si lo mojas enseguida, en cuanto le mojas un poquito, absorbe mucho el agua y la retiene, y además da mucho aire, porque fijaros que esto tiene muchísimo aire, mucha aireación a la raíz. O sea, es nada y menos, no es un material pesado, no tiene mucha densidad, es fenómeno para reproducir plantas por eso, porque tiene la capacidad de retener agua y además da mucha aireación a las raíces. Entonces es un material que os recomiendo sobre todo para reproducción de esquejes y para plantas que son muy nuevas, y también, igual que el uso que le daba la leca para ponerla encima de las macetas, podéis hacerlo también con el musgo. Si mojáis el musgo o regáis y tenéis musgo por encima de vuestra maceta, como el musgo retiene bastante el agua, va a dar mucha humedad y también os puede ayudar en ese sentido a mantener la tierra húmeda por más tiempo. Y nada, eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya servido de ayuda, espero que podáis con esta información decidir qué elementos son los que necesitáis para enriquecer vuestro sustrato. Yo os diría que sobre todo, o la clave es, o la mezcla más básica que utilizo para todas mis plantas es utilizar sustrato universal, ponerle aproximadamente un 20% de perlita, un 10% de humus de lombriz. Así estoy garantizando que drene bien, que el sustrato tenga porosidad y que tenga nutrientes. Y luego, por ejemplo, si es una planta que requiere mucho agua, como puede ser una calatea, añadiría vermiculita para que retenga más agua. En el caso de que se lo vaya a poner a una planta como un filodendron que no necesita mucho agua, no pondría vermiculita. Y si en vez de poner vermiculita, por ejemplo, queréis utilizar un material como la piedra pómez o lechuza pon, que sí facilita la liberación de nutrientes y retiene mucho agua, también es fenómeno y a las plantas les sentará fenomenal. Y nada, básicamente ese es el resumen. Espero que el vídeo os sirva de ayuda. Si tenéis cualquier duda, dejádmela en comentarios, que ya sabéis que intentaré responderos. Y en el caso de que vea pues que falta información por compartir o que queréis más detalles, no os preocupéis, que hago un segundo vídeo contando, y explicando en más detalle. Así que nada, eso es todo por el vídeo de hoy. Muchas gracias y nos vemos en el próximo.